Buenas noches con todos. Esperemos unos minutitos a que se conecten todos. Hoy tuvimos un problema con la clase y se demoró un poco. A ver, démosle inicio. Sí se escucha bien ahí. Eh, Buenas noches. Ahí, ya. Bueno, el día de hoy vamos a ver problemas con polinomios. Entonces, antes de eso, en matemáticas, un polinomio es una expresión algebraica formada de varios monomios o términos. En ellos intervienen números y letras relacionados mediante sumas, multiplicaciones y potencias. Es decir, que son las letras, son las variables así llamadas porque pueden asumir distintos valores. Y vamos a poner un ejemplo de una suma y resta de polinomios. Entonces vamos a escribir el primer polinomio. Va a ser 3x. Esto lo vamos a hacer en paréntesis. 3x menos 5x más 1 más 1. Y todo eso va a ser sumado a x al cuadrado menos 7x menos 3. Entonces, de este polinomio, que es 3x menos 5x más, aquí, perdón, es 3x al cuadrado. De 3x al cuadrado menos 5x más 1 más x al cuadrado menos 7x menos 3, vamos a resolver. Entonces, para resolver estos ejercicios es muy sencillo. Lo único que hay que hacer es primero ordenar todos las cifras. Entonces vamos a primero ordenar los cuadrados, luego las x, luego los números. Entonces le vamos a arreglar de la siguiente manera. Entonces vamos a ver cuáles son los que tienen x al cuadrado. X al cuadrado serán los mayores. Entonces vemos que aquí en la primera parte tenemos 3x al cuadrado. Entonces ahora vamos a buscar otro x al cuadrado. Como podemos ver, aquí está una x al cuadrado. Entonces le vamos a subir la x al cuadrado. Entonces aquí ya estamos ordenando. Primero lo de mayor a menor. Entonces el mayor siempre va a ser la x elevado a lo que sea. Entonces este x al cuadrado. Luego vamos a hacer lo mismo con las x que están sin el cuadrado. Entonces podemos ver que en la primera parte está 5x. Entonces va a ser menos 5x. Al otro lado está un menos 7x. Entonces lo ponemos menos 7x. Y ahora vamos a resolver con los números. Entonces aquí tenemos el 1 y el menos 3. Entonces aquí vemos que de este polinomio que estaba todo en desorden, lo acabamos de arreglar. Entonces ahorita vamos a sumar como que en grupo. Entonces vamos a sumar las x al cuadrado, las x normalitas y los números. Entonces vamos a sumar aquí 3x al cuadrado más x al cuadrado. Entonces, aquí vemos que esta x al cuadrado tiene un 1 imaginario al lado izquierdo. Entonces, 3 más 1, ¿cuánto es 3 más 1? 4. 4x al cuadrado, muy bien. Menos,
¿Por qué vamos a poner menos? Porque aquí está ya resolvimos esta parte de aquí. Ahora vamos con las X. Entonces va a ser menos 5X menos 7X. Entonces aquí vemos que están dos números negativos. Y cuando están dos números negativos, los números se les suman, pero se conserva el signo menos. Entonces como conservamos el signo menos, ponemos menos y ahora vamos a sumar 5 más 7. ¿Cuánto es 5 más 7? 12, muy bien. Entonces, como es menos 5 menos 7, menos 12. X. Y ahora resolvemos la otra. 1 menos 3, ¿cuánto nos da? Al 1 le 2. vamos a quitar 3, menos 2, muy bien. Entonces aquí llegamos a la conclusión de que del polinomio 3x al cuadrado menos 5x más 1 más x al cuadrado menos 7x menos 3, el resultado es 4x al cuadrado menos 12x menos 2. ¿Alguien tiene alguna pregunta, algún paso que no entendió? No, ya. Verán, hay un método más fácil que consiste en lo siguiente. El día de hoy vamos a ver dos métodos. Entonces, el primer método nos da de respuesta esto. El primer método consiste en solo ordenarles de mayor a menor y resolver y sumar con sus semejantes. El segundo método consiste en hacer una resta. Entonces va a ser 3, a ver esto en negro para 3x al cuadrado. Vamos a restar la primera parte con la segunda parte. Entonces va a ser x al cuadrado menos 5x más 1. Y a eso le vamos a sumar le vamos a sumar porque aquí está el signo de más. Entonces va a ser x al cuadrado menos 7x menos 3. Y vamos a poner una línea. Y entonces aquí vamos a resolver esto. Como podemos ver, aquí vamos a resolver de la siguiente manera. Vamos a sumar las x con las x, eh, los, las x con las x, los, los números con los números y así. Entonces vamos a hacer la primera parte. Solo vamos a hacer esta parte. Entonces sería 3x al cuadrado más una x al cuadrado. ¿Cuánto nos queda eso? 3x al cuadrado más una x al cuadrado. 3 X al más 1. cuadrado. Eso, 4X al 4. cuadrado. Muy bien, 4x al cuadrado. Ya, ahora vamos con la siguiente parte de solo las que son la x. Entonces va a ser menos 5x menos 7x. ¿Cuánto nos quedaba? Cuando eran dos negativos se quedaba el signo negativo y se sumaban sus cifras. Entonces 5 menos 7, ¿cuánto nos da? Más 7. No, menos 12x, porque aquí como los dos son negativos, se conserva el signo negativo, pero se le suman los exponentes, entonces vamos a sumar 7 y 5. Entonces por eso 7 más 5 nos da 12x. ¿Por qué? Porque están los dos negativos. Y ahora hacemos lo mismo con este. Al 1 le vamos a restar 3. Y eso nos queda 2. menos 2, eso, menos 2. Entonces podemos ver que aquí hemos sacado el mismo resultado, pero con un diferente método. ¿Qué método les pareció más fácil? ¿El que es de ordenar o el que es solo de sumarles? Los dos dicen por ahí. A ver, vamos a hacer otro ejercicio para, para seguir reforzando. Ya.
Entonces el siguiente va a ser 3x al cuadrado menos 1 más x al cubo menos 7x menos 5x al cuadrado menos 3. Entonces vamos a pasar a resolver este ejercicio. Entonces para el primer método siempre hay que ordenar de mayor a menor. Entonces en este caso vamos a buscar la cifra mayor. Entonces vemos que por aquí hay un 3x al cuadrado, un 7x y aquí está un x al cubo. Entonces vamos a asumir que que x al cubo es el mayor. Luego, ¿cuál iría? Después de ese. Vamos con los que están elevado al cuadrado. Entonces vamos a la primera parte y nos dice que hay un 3x elevado al cuadrado. Entonces, seguimos, el menos 1 no. Y aquí, en esta parte de aquí, tenemos un 5x al cuadrado. Entonces le vamos a poner. Entonces 3x al cuadrado menos 5x al cuadrado. Y ahora vamos con las x que están solitas. Sería menos 7x. Y ahora con los números. Vemos que en este lado está un menos 1 y por aquí hay un menos 3. Entonces, una vez ordenado todo, vamos a pasar a resolver. Entonces, vamos. Desde izquierda a derecha vamos resolviendo. Entonces, el x3, como no está con ningún otro número elevado al cubo, se le pone lo mismo, ya que no se está sumando, ni restando, ni nada. Entonces, se le deja el x elevado al cubo. Más, ahora aquí tenemos una resta, que es de 3x al cuadrado menos 5x al cuadrado. Entonces vamos a restar. 3 menos 5, ¿cuánto nos da? 12. Menos 2x al cuadrado. Porque al 3 le estamos quitando 5 y por eso nos queda negativo. Menos 2x al cuadrado. Ahora pasamos a la siguiente parte y vemos que igual en este caso el menos 7x está solito, entonces le copiamos igual. Y ahora aquí volvemos a tener una resta de números negativos. Entonces es menos 1 menos 3. Entonces cuando eran números negativos, los dos números eran negativos, se conservaba el signo de menos y se sumaban sus exponentes. Entonces, menos 1 menos 3, ¿cuánto nos quedaría? Más 4. 4. Ajá, exacto, menos 4. Porque recordemos que dejamos el signo negativo. Entonces la respuesta de este ejercicio sería x al cubo menos 2x al cuadrado menos 7x menos 4. Ahora vamos a hacerle por el siguiente método a ver si nos sale lo mismo. Entonces vamos a copiar. El primero dice que es x, 3x al cuadrado menos 1. Ya. Y el segundo nos dice que es x al cubo menos 7x menos 5x. A ver, no, primero arreglémosle. Entonces primero va menos 5x al cuadrado. Recuerden que va de mayor a menor. Ahora sí va el menos 7x y menos 3. Ya. Entonces resolvemos.
aquí en este caso, el x al cubo está solito, entonces le copiamos igual. Ya. Ahora está 3x al cuadrado menos 5x al cuadrado. Entonces, ¿eso cuánto nos daba? 2. 2 menos X al 2, cuadrado. exacto, menos 2x al cuadrado. Ahora hacemos aquí el menos 7x no tiene ningún valor con cual sumarse o restarse, entonces le copiamos igual, menos 7x. Y ahora vemos que tenemos el otro caso que están solo de los números. Entonces está menos 1, menos 3. ¿Cuánto nos daba menos 1 y menos 3? 4. Exacto, menos 4. 4. Entonces, aquí podemos ver que, que haciendo de los dos métodos nos sale lo mismo. El uno es, aquí lo que consiste estos ejercicios es en que tenemos que ordenarles de mayor a menor siempre. Entonces, digamos que aquí no hubiera estado aquí en este ejercicio de aquí hubiera estado un x4, x elevado a la cuarta. Entonces, ese x elevado a la cuarta lo hubiéramos puesto primero, porque va de mayor a menor. Entonces, primero ordenamos, luego le resolvemos. Lo mismo para este, ordenamos los dos polinomios y sumamos con sus semejantes. Ahora vamos a hacer otro ejercicio. Entonces, para este ejercicio es el siguiente. Va a ser 5x elevado al cuadrado más 2x más 3 menos 7x elevado al cubo menos x al cuadrado, x elevado al cuadrado más 5x menos 1. Vamos a hacer más grande. Ya. Entonces, aquí vemos que tenemos el siguiente polinomio que dice 5x al cuadrado más 2x más 3 menos 7x al cubo menos x al cuadrado más 5x menos 1. Entonces vamos a pasar a ordenar de mayor a menor. Entonces aquí buscamos el mayor, que en este caso es menos 7x al cuadrado, al cubo, perdón. Recordemos que este signo menos que está aquí, antes de este paréntesis, afecta a toda la ecuación. Entonces, antes de eso vamos a arreglarlo. Entonces copiamos lo mismo de aquí. 5x, a ver, 5x al cuadrado más 2x más 3. Y ahora este signo menos que está aquí le va a cambiar a todo este paréntesis. Entonces va a ser menos 7x al cubo menos x al cuadrado más 5x. No, a ver, aquí es más x al cuadrado, porque menos por menos da más. Aquí este signo negativo al más le hace negativo, le hace menos. Menos 5x, y aquí está menos 1. Como está un signo negativo antes, va a ser más 1. Entonces aquí ya tenemos cambiado los datos. Y ahora sí podemos ordenar de mayor a menor. Entonces del mayor vemos que es menos 7x cubo. Luego pasamos a los cuadrados. Entonces vemos que está un 5x al cuadrado
Seguimos, seguimos, seguimos. Vemos que está otro x al cuadrado. Ya están todos los al cuadrado. Ahora vamos con los que tienen la x normal. Entonces vemos que por aquí tenemos un más 2x. Seguimos, seguimos, seguimos. Tenemos otro menos 5x. Y ahora solo nos quedan los números, que es 3 más 1. Esto lo sacamos de aquí ordenándoles. Y ahora pasamos a resolver. Entonces el menos 7x al cubo, como está solito, no tiene ni con quién sumarse ni con quién restarse, entonces se le va a copiar lo mismo. Menos 7x al cubo más 5, a ver, más, y aquí tenemos una operación que dice 5x al cuadrado más 6x al cuadrado más una x al cuadrado. Entonces 5 más 1, ¿cuánto nos da? 6. Entonces nos quedaría 6x al cuadrado. Ahora pasamos a la siguiente. Entonces nos dice 2x menos 5x. Entonces, ¿cuánto nos queda 2 menos 5? 3. Eso, pero ¿qué signo nos queda? ¿Positivo o negativo? Negativo, porque al 2 le estamos quitando 5. Entonces va 2 menos 1, 2, 1, 0, menos 1, menos 2. Entonces va menos 3x. Porque al 2 le quitamos 5 y nos queda 3. Menos 3x. Y ahora hacemos lo siguiente. 3 más 1, ¿cuánto nos queda? 4. 4, 4. muy bien. Ahora hemos sacado esta respuesta, que es menos 7x al cubo más 6x al cuadrado menos 3x más 4. Ahora vamos a resolver por el segundo método. Entonces va menos 5x al cuadrado más 2x más 3, y esa es la primera parte. Ahora vamos con la siguiente polinomio. Vamos a coger este polinomio de aquí, ya que aquí ya está cambiado los signos por el signo menos. Entonces va a ser menos 7x al cubo más x al cuadrado menos 5x más 1. Entonces pasamos a resolver. Entonces el menos 7x al cubo, como no está con ningún valor, se le copia igual, porque no tiene con quién sumarse ni con quién restarse. Menos 7x al cubo. Ahora vamos a resolver los cuadrados. Entonces tenemos un 5x al cuadrado más 1x al cuadrado. Entonces, ¿eso cuánto nos quedaba? 6x al cuadrado. Ahora vamos con las x. Entonces, de 2 menos 5, ¿cuánto nos quedaba? 2 menos 5. 3. 3. Es menos 3x. Y ahora 3 más 1, que sabemos que es 4. Entonces, como podemos ver, aquí hemos sacado los dos resultados por los dos métodos. ¿Alguien tiene alguna pregunta, alguna parte que no entendió? ¿Algún método que no entendió? No.
¿Todo correcto? Ya. Entonces vamos a hacer otro ejercicio más. Entonces el siguiente ejercicio va a ser x elevado al cubo menos 3x al cuadrado más x menos 1 x menos 1 menos, entre paréntesis, 6x al cuadrado menos, y aquí va a estar menos 1/2 x. Ya, ahora pasamos a ordenar los signos. Entonces vamos de mayor a menor. Entonces, como podemos ver aquí, el mayor en este caso sería el x al cubo. Entonces sería x al cubo y vamos a restar los cuadrados. Entonces vemos que aquí tenemos... antes de eso, como aquí vemos que está un menos adelante del paréntesis, le va a cambiar todo el resultado. Entonces, antes de eso vamos a resolver los signos. Entonces, resolviendo, como aquí está este 6x al cuadrado positivo, este signo menos afuera del paréntesis lo vuelve negativo. Entonces nos quedaría menos 6x al cuadrado. Ahora, este signo que aquí vemos que está un menos, 1/2 x. Entonces, con el signo negativo que está en el paréntesis sería más 1/2 x. Ahora sí, pasamos a ordenarlos. Entonces nos quedaría x al cubo. Ahora, como vamos a resolver los x al cuadrado. Entonces vemos que aquí tenemos un menos 3x al cuadrado menos 6x al cuadrado. Ya no tenemos más cuadrados. Entonces vamos a resolver las de x. Entonces aquí está un más x más 1/2 x. Y ahora solo nos queda una última cifra que es un menos 1. Ya, ahora sí, ordenado todo, ya podemos pasar a resolver. Entonces el x al cubo, como no tiene ningún signo ningún otro número para restar o sumar, le copiamos lo mismo. Entonces sería x al cubo y ahora resolvemos los cuadrados. Entonces tenemos un 3x al cuadrado menos 6x al cuadrado. Entonces aquí tenemos una resta de dos números negativos. Entonces en este caso, como dijimos antes, conservamos el signo menos y sumamos sus exponentes. Entonces, menos 3 menos 6, ¿cuánto nos queda? 3 menos 6. Menos 3 menos 6. 3. Sí, pero en este caso le vamos a sumar los exponentes. Entonces nos quedaría menos 3x al cuadrado menos 6x. Conservamos el signo negativo y sumamos sus exponentes. Entonces nos quedaría 3 más 6, 9. Entonces nos quedaría menos 9x al cuadrado. ¿Por qué? Porque los dos están negativos. Ahora pasamos con el siguiente, que en este caso es x más 1/2 x. Entonces, cuando son números, aquí hagamos de cuenta que es una x más 1/2 x. Entonces, cuando es suma de números fraccionarios, hay que sacar un mínimo con un múltiplo, que en este caso
va a ser el número 2. Entonces el 2 va a ser el mínimo entre 1 y 1/2. Entonces aquí pasamos a hacer lo siguiente. Aquí le vamos, este 2 le vamos a pasar a dividir para lo que está abajo del 1 y lo multiplicamos por el 1. Entonces aquí imaginariamente de este 1 hay un 1 imaginario. Entonces sería 2 dividido para 1 a 2. Y 2 por 1, 2. Entonces nos quedaría 2x más 2 dividido para este 2 a 1. Y 1 por 1, 1. Una x. Entonces vamos a pasar a sumar los numeradores. Entonces sería 2x más una x, 3x sobre 2. Sobre 2. Entonces la suma de x más un medio x nos queda más Tres. eso, 3x sobre 2. Exacto, sobre 2. Ahora, este uno que está solito, como no tiene con quién sumarse o quién restarse, se le copia igual. Entonces el resultado sería x al cubo menos 9x al cuadrado más 3x al cuadrado, 3x sobre 2 menos 1. Ahora vamos a resolver por el siguiente método. Entonces aquí vamos a hacer x elevado al cubo menos 3x al cuadrado más x menos 1 menos 6x al cuadrado más 1/2 x y pasamos a resolver. Entonces aquí el x al cubo no tiene con quién sumarse o restarse, entonces se va a quedar igual. Le copiamos igual. Y ahora resolvemos el menos 3x al cuadrado menos 6x y eso nos quedó menos 9x al cuadrado. Al cuadrado. Ahora, este x más 1/2 x nos quedó que eso era más 3/2 x. 3/2. Y por último nos queda el último valor, que en este caso es el 1. Entonces sería, solo le bajamos. Y como podemos ver, nos queda el mismo resultado de los dos métodos. ¿Alguien alguna pregunta, alguna parte que no entendió? ¿Quedó todo claro? Sí, ya. Entonces, espero que haya quedado claro. Si tienen alguna duda, díganme nomás. Si no, eso sería todo por el día de hoy. Gracias por venir y asistir y que tengan un bonito inicio de semana. Hasta luego. Hasta luego. Con todo, la clase ya va a estar subida. Entonces, se pueden retirar nomás y gracias por participar. Que tengan una bonita semana. Buenas noches, licenciado. Gracias, Antonio. Buenas noches, gracias, Licen. Hasta luego.